Se dice limpia. Se dice limpia. Ya traigo aquí Goya. Bienvenidos a Contando Kilómetros, podcast de running nostálgico con humor informativo. Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, vuestro podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última pues ya sabéis que no necesaria. El Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr, para poner en valor el presente y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente. Entonces un día me presento en un club ciclista y les digo, tengo un plan que me puede llevar a mí. Y el club va a ganar el Tour de Francia, pero no me renovaron. Aunque hay dos cosas en las que estáis de acuerdo tu abuelo, tu padre y tú, y es que antes se corría mejor y que Ron Clark igual no era el mejor para darte fuego, pero corriendo fue un tremendo maquinarias. Me presento, soy Ángel Sánchez, @contador de kilómetros, cuento historias corriendo y cuento historias hablando también. Soy speaker de carreras y narrador deportivo. Me gusta hacer reír y también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast. En el día de hoy voy a estar solo, voy a tratar de ofreceros el mejor programa posible para acompañaros en la siguiente hora de rodaje que tengáis este fin de semana, para preparar vuestros objetivos deportivos en los que muy probablemente vuestros caminos se crucen con los míos, porque voy a tener un calendario laboral en lo que es la animación y la narración de eventos deportivos muy intenso. Yo entro ahora en temporada alta, pero a topísimo, durante todo pues prácticamente hasta finales de junio. Estaré liado con un micrófono de la mano de una o de otra manera, de tal manera que os decía, muy probablemente para ese objetivo, para el que estés preparándote, corriendo o estés escuchando este podcast mientras entrenas, pues muy seguramente nuestros caminos se crucen en algún momento en los siguientes 3 meses, porque el calendario que tengo es de absoluto infarto. Te lo voy a contar ahora porque pues me hace ilusión, chico. La verdad es que tengo la agenda bastante cargadita y bueno, pues para que sepáis más o menos, me andéis preguntando por redes sociales por dónde voy a andar, por dónde no, pues bueno, que sepáis que en algún momento escucharéis esta voz también a la que estáis tan acostumbrados en una línea de salida o en una línea de meta o durante el recorrido, ¿vale? Porque comenzaré, iba a decir el mes de abril, pero bueno, es este domingo 30 de marzo, con la carrera Madrid en marcha contra el cáncer, con más de 27.000 participantes este año. Tengo la inmensa suerte de poder volver a la carrera. Me la he perdido en los últimos 2 años porque me coincidía con compromisos adquiridos anteriormente con la franquicia Farinato para hacer el tema de los streaming. Y este año puedo volver y creo que voy a estar dando la salida, las metas, carreras infantiles. Bueno, estaré por allí echando una mano a lo que me digan y me hace especial ilusión. Ayer ponía un post en Instagram donde hablaba que, pues bueno, mi madre falleció de cáncer el pasado mes de agosto, y llevaba luchando con ello pues 5 años aproximadamente hasta que finalmente el cáncer se la llevó a finales de agosto. Y se da la circunstancia que la carrera contra el cáncer quizá fue para mí uno de los momentos más importantes en lo profesional, en un momento donde yo tenía muchas dudas. Estamos hablando de 2016, grabo un vídeo donde digo que quiero ser speaker de carreras. En enero recibo ya la primera oferta para hacer Uráfrica, pero ya es en el mes de octubre. Voy a la carrera Malpica de Tajo, me quedo afónico a los 5 minutos y de repente surge la oportunidad de estar animando en la carrera contra el cáncer, Madrid en marcha contra el cáncer, y en aquella época la carrera pues no tenía 27.000, pero ya eran unos 10.000 o algo así, 8.000, era una cosa que daba muchísimo respeto para un speaker Nobel, con la L colgada en la espalda, con la L colgada en el micrófono, como voy a ser yo. Y fue muy importante porque me dio un refuerzo positivo muy importante, decir, quizá por aquí ese es el camino. Y a día de hoy, pues la locución de eventos deportivos forma parte importante de cómo pago las facturas, ¿no? Y en la carrera contra el cáncer se une también un poco lo sentimental, el sentimiento pues, de pérdida, ¿no? Que podemos tener muchos de vosotros, que tenemos a todo el mundo
por desgracia, por suerte por desgracia, y yendo la vida como debe, que es que los hijos entierren a sus padres, pues a mí me ha pasado recientemente y encima con la enfermedad con la que se trata de luchar en la Asociación Española contra el Cáncer. Así que para mí una carrera muy, muy, muy especial. Ha saltado la canción de Jorge Villancico, así hemos roto el tono sentimental. Estoy en la puerta de tu casa, te lo estoy... Y bueno, pues después de la carrera contra el cáncer, mi siguiente cita va a ser pasar en el medio maratón de Madrid, que bueno, en realidad se llama Movistar Madrid Medio Maratón. Es el nombre correcto, en el que el naming está bien determinado por el principal patrocinador, y estaré, pues creo que dando las salidas y metas a más de 24.000 participantes en el medio maratón de Madrid. Una carrera también para mí muy especial. Fue mi segunda media maratón, donde corrí con un montón de amigos, donde yo era el experto. Imaginaros, era mi segunda media maratón y yo era el experto en aquella época. 1 hora 52 minutos tardé aquel día en completar los 21 kilómetros, una carrera que le tengo muchísimo cariño y que pues me hace también especial ilusión poder participar en la locución deportiva, en estar con un micrófono dando las salidas, etcétera, porque es una carrera que tiene un halo especial, es un medio maratón muy especial. Yo recuerdo esas ferias cuando iba al principio en mi época de corredor Nobel también, ¿no? Que la ilusión y cómo te sorprendía, recuerdo que me parecía una prenda hipertécnica, la típica braga para el cuello, ¿sabes? Porque yo prácticamente carecía de cualquier material deportivo y estaba corriendo pues con unas zapatillas de ir al gimnasio. Después del Movistar Medio de Madrid, pues estaré animando en el kilómetro 40 de la Maratón de Madrid, el día 27 de abril, de esa Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. En la distancia maratón estaré en el kilómetro 40 para echaros una manilla en esos últimos 2 kilómetros que va picando un poquito hacia arriba, para poder llegar a la línea de meta. Pues también me hace muchísima ilusión. Espero correr con alguno de vosotros el 10K antes, como hice el año pasado, hace 2 años, no recuerdo. Poder disfrutar de la fiesta del maratón de Madrid, de la carrera Insigne, la carrera donde debuté como maratoniano. Pues me hace especial ilusión poder recorrer sus calles y luego poder echar una mano al micrófono unas horas después. De ahí paso a Mérida el 3 de mayo para hacer el streaming de la Farinato Race Mérida, una carrera que va a tener un formato especial backyard con obstáculos, tremendo. De ahí a mediados de mayo, 17 de mayo, Farinato Wild Trail Riaza, una carrera estrictamente de trail de Farinato Race, por si queréis animaros en el entorno increíble de Riaza. Muy probablemente una semana antes esté por Andalucía hablando muchísimas horas, pero eso está pendiente de confirmarse todavía. Yo creo que si sois un poco espabilados, más o menos, ¿sabéis a qué me refiero? Y después tendremos el Farinato Race pasa por el centro comercial Sanadúa, aquí en Madrid, para hacer una family race de 3 kilómetros, una carrera para que podáis hacer y pasar un día estupendo en familia con los pequeños y hacer deporte juntos. Me parece un formato muy, 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 muy guay. Y bueno, pues yo no la podré correr porque estaré haciendo el streaming o de speaker. La verdad es que no lo sé muy bien, pero sí que tendrá la familia por allí disfrutando del evento, porque después a primeros de junio voy el 7 de junio a León con la Farinato Race, con la 4ª cita del circuito Farinato Race, a hacer el streaming. Maratón alpino madrileño mediados de junio y la media maratón de Ponferrada, que será el 21 de junio, pues cerrará mi calendario apretado para todas estas fechas. Así que imaginar, estoy seguro que en alguna de ellas nos cruzaremos. Escríbemelo por ahí en comentarios y vamos comentando. ¿Qué os voy a contar en el día de hoy? Pues en el día de hoy voy a tener... vamos a tratar de hacer justicia a la figura de Ron Clark,
del cual Jorge nos estuvo hablando, contando una anécdota muy divertida de cerca de lo que le sucedió al bueno de Ron Clark con la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Pero es que resulta que Ron Clark era un tremendo maquinaria. Ron Clark va a protagonizar en el día de hoy la leyenda deportiva. En el dato random os voy a contar los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 y por qué son importantes, porque hay una cosita que os va a ayudar muy probablemente en algún momento de vuestra vida a ganar una pregunta de trivial, que es cuándo aparecieron la bandera de los Juegos Olímpicos, los aros olímpicos. En Se dice Olimpiada, vamos a dar un repaso al fuego olímpico. Aquí ya os hemos contado algunas anécdotas respecto a las antorchas, ¿vale? Os hemos hablado de Barry Larkin, que ya sabéis que es uno de nuestros ídolos deportivos, tremendo maquinarias, tremenda leyenda. Os hemos hablado de lo que le pasó a Ron Clark. Os hemos hablado cuándo fue la primera vez que se estableció la tradición de portar la antorcha olímpica, que fueron los nazis en los Juegos Olímpicos de 1936. Pero os vamos a contar muchísimas cosas más. Bueno, os voy a contar yo muchísimas cosas más en Se dice Olimpiada respecto al fuego olímpico. Y dependiendo del tiempo que lleve hablando, a lo mejor os cuento un correr que no te hace mejor persona porque han habido algunos problemas en Kenia. Y bueno, pues comenzamos la sección El Dato Random y os voy a hablar de los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, que fue el momento donde nació la bandera olímpica y la primera vez que se interpreta el himno. Pasaron algunas cositas antes de 1920. No sé si tenéis algunas nociones de historia, pero hubo una guerra mundial. Hubo hostias como panes durante un largo rato y bueno, pues la gente pues se enfadaron unos con otros y no acabó la cosa muy bien. Y la verdad es que pues los países agresores, por lo que sea, pues no les invitaron, no participaron, etcétera, etcétera. Además, lógicamente, teniendo la crisis posguerra mundial, pues había una crisis económica importante y esto complicó mucho la celebración. Amberes marcaba un poco el retorno a la tradición olímpica, a los Juegos Olímpicos, después de que Berlín 1916 pues, no se celebrase pues, por estas cositas que os he hablado y que pues marcó mucho las conciencias de los deportistas y también algunos de ellos murieron incluso dentro de la propia guerra mundial. Creo recordar que Jan Buin, el atleta que da nombre a esta carrera mítica que hay en Barcelona, yo creo que falleció en la Primera Guerra Mundial. Y pues para que os hagáis una idea de cómo marcó pues, miles y miles de generaciones de personas que les marcó ese tremendo baño de sangre inútil que fue la Primera Guerra Mundial. La financiación, pues lógicamente fue regulera, y tampoco había mucho margen de reacción. Es que fue prácticamente terminar la guerra y empezar a organizar los Juegos Olímpicos. Así que Amberes se la tuvo que apañar como pudo los belgas para la reconstrucción y la edificación de las instalaciones pues como pudieron, ¿no? Fueron un poco a contracorriente. Y justo en Amberes fue donde nació la bandera olímpica, donde nuestro estimado, admiradísimo y queridísimo Barón de Pierre de Coubertin fue el que la diseñó, la que la impuso, la institucionalizó, fue obra suya, simbolizando, pues ya sabéis, los 5 continentes y bueno, pues también se interpretó por primera vez el himno olímpico y se elaboró de manera oficial un juramento del deportista para evitar, ojo, conflictos racistas, ¿vale? Supongo, todo esto ahora nos hace mucha gracia, pero ya era un pequeño pasito porque ya os conté que hubo los Juegos Olímpicos de San Luis hubo unas racistadas bastante importantes. En estos Juegos Olímpicos participaron por primera vez Argentina, Brasil, Checoslovaquia, Yugoslavia, Nueva Zelanda y Finlandia.
Pero bueno, para que entraran todos estos países hicieron hueco en los que fueron los agresores de la Primera Guerra Mundial, los abusicas, los de... A ti... A ti no te invito que me pegas. A ti no te invito que me pegas. No, a los agresores no se les invitó a los Juegos Olímpicos a Alemania, a Austria, Hungría, Bulgaria, Polonia, Turquía y la Unión Soviética. Fueron, bueno, no fueron invitados, iba a decir fueron expulsados, no fueron invitados directamente. Hasta ahora siempre os he comentado, y la participación española del evento fue 0. Pues la primera vez que el combinado nacional estuvo en los Juegos Olímpicos, en fútbol se trajeron una medalla de plata al derrotar a Suecia en semifinales. Estoy hablando de como equipo, ¿eh? En individual ya os hablé que Pedro Pidal y otro deportista, que ahora no recuerdo el nombre, ganaron ya medallas olímpicas a principios de siglo. Tuvimos 67 participantes españoles compitiendo en esas Olimpiadas en Amberes en 1920, que fue la cuna, el origen de los aros olímpicos de la bandera olímpica. Y también quería hablaros en la leyenda deportiva, pues quería hacer un poquito de justicia histórica, porque, bueno, ya sabéis que aquí nosotros nos gusta mucho irnos por lo festivo, por lo cachondo, las risas, y Jorge nos descubrió, nos trajo la figura de Ron Clark, por eso que le pasó en esos Juegos Olímpicos de Melbourne, donde estuvo a punto de morir calcinado prácticamente. Estuvo a punto de morir calcinado. Recordemos básicamente lo que le pasó. Él, como campeón australiano de la milla junior, pues Ron Clark fue seleccionado para aportar la antorcha olímpica y encender la llama de la ceremonia de apertura en Melbourne en 1956. Pero como las llamas ya habían tenido algunos incidentes que se apagaban, decidieron añadirle magnesio para fortalecer un poquito esa llama, de tal manera que el magnesio empezó a saltar por todos los lados y el pobre de Ron Clark, hay imágenes que si vos buscáis en Google Ron Clark antorcha, le veis que parece una locomotora del humo que va dejando y de las chispas que va saltando, y bueno, pues tuvo diversas quemaduras que finalmente no le impidieron ser un tremendo maquinarias mucho más adelante. Y es que posteriormente se convirtió en uno de los mejores corredores de fondo de todos los tiempos. Yo era un personaje que desconocía completamente. De Pavo Nurmi había oído hablar ligeramente, pues tengo en la cabeza a Mariano Aro, a Prefontaine lo tengo también un poco ahí en el imaginario, pero al bueno de Ron Clark no lo tenía demasiado ubicado, y la verdad es que leyendo un poco, informándome de él, entre 1963 y 1968 estableció 17 récords mundiales, ¿vale? En distancias que iban desde las 2 millas hasta la carrera de 1 hora. Sabéis que en la época se llevaba mucho el competir en 1 hora y ver en 1 hora en un tiempo determinado y ver cuántos metros eran capaces de avanzar los atletas. Pues lo repito, 17 récords mundiales. En 1965, que fue su mejor año, estableció 11 récords en un solo año. Todo en el mismo año, 11 récords. Quizás su mayor hazaña o el más reconocido, su récord más famoso, se produjo el 14 de julio de 1965 en el estadio de Bislett, en Oslo, cuando el bueno de Ron Clark registró 27:39.4 en los 10.000 metros. Batiendo su propio récord histórico, que estaba en 28:15, y pues superando la mejor marca en más de 36 segundos. También fue una gran estrella en esos juegos aparte que se organizan los anglosajones, en los juegos de la Commonwealth, donde Clark pues ganó 4 medallas de plata en las 3 millas en 1962, en las carreras de 3 y 6 millas en el 66 y en los 10.000 metros en 1970. También llegó como favorito, algo que le añade un poco de épica, un poco de misticismo o romanticismo, no sé muy decir, pero desde luego muchísimo carisma,
Llegó como favorito a los Juegos Olímpicos de 1964 en muchas distancias, pero únicamente consiguió el bronce en los 10.000 metros. Y lo que os comentaba de la anécdota que quizá a mí es la que más me ha llegado es en 1968 en la Ciudad de México, pues Ron Clark corrió hasta el agotamiento y cayó desmayado al nada más finalizar los 10.000 metros tras terminar sexto en esos Juegos Olímpicos de 1968 en México. Y aquí se da una paradoja, y es que, bueno, otra paradoja, pues como venimos siempre denunciando cosas del Comité Olímpico Internacional, y es que los Juegos Olímpicos de México se disputaron a altitud elevadísima, y claro, el bueno de Ron Clark pues vivía a nivel del mar, allí en Australia, y no se permitía cambiar de país para entrenar. O sea, el Comité Olímpico no les permitía cambiarse de país para poder entrenar. Lógicamente, el tema de la altitud es determinante para la carrera a pie, por eso los récords se baten en Valencia, en Berlín, no se baten en Madrid. Más allá de la orografía, no es lo mismo correr a 600 metros de altitud que puede tener Madrid a correr a nivel del mar en otras ciudades, ¿no? Pero el bueno Ron Clark en su momento trató un poquito de paliar ese efecto llegando a un acuerdo con un hospital para tener la primera protocámara hiperbárica de estas, ¿no? Para simular la altitud y tratar de eso, pero no le fue demasiado bien porque ya os digo que cayó desmayado nada más llegar. Además, esta broma, en esta circunstancia, este evento, a raíz de este evento sufrió un daño cardíaco permanente que lo dejó bastante tocado. Finalmente, otra de las anécdotas también muy chulas que tiene Ron Clark es que nunca ganó una medalla de oro, y en uno de sus viajes a Checoslovaquia consiguió reunirse con uno de sus ídolos, con Emil Zatopek, que seguro que le dedicaremos también una leyenda deportiva en su momento. Y al despedirse, Emil le dio un paquete y le dijo que no lo abriera, y el bueno de Ron Clark pues esperó al avión, y bueno, cuando abrió ese paquete era la medalla de oro que Emil Zatopek había ganado en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, con una nota muy escueta donde ponía un texto muy cortito. Ponía: te lo mereces. ...17 récords del mundo que batió el australiano, y nunca tuvo una medalla olímpica. Tuvo 2.20, creo recordar, 2.20 en maratón. Ahora repasaremos sus mejores marcas personales. Corrió los 5.000 metros en 13 minutos 16 segundos 6 segundos en 1966. Los 10.000 metros en 27:39:89 en 1965. Y en maratón, 2 horas, 20 minutos, 26 segundos en 1964. Tras retirarse, Ron Clark se convirtió en alcalde de una comunidad costera de allí de Gold Coast, en Queensland, en 2004, cargo que ocupó hasta 2012, donde se presentó a las elecciones estatales, pero bueno, ahí le dieron una pequeña paliza y lo dejó. Y bueno, tiene títulos: nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1966, oficial de la Orden de Australia, en la lista de honores del cumpleaños de la reina, y también está en el Salón de la Fama del Deporte de Australia desde 1985. Y espero que a partir de ahora, cuando oigáis el nombre de Ron Clark, aparte de esbozar una tremenda sonrisa recordando la anécdota de su accidentado encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, recordéis
al tremendo maquinarias que era corriendo Ron Clark, el atleta austriaco que batió 17 récords del mundo. Y después de hablar del bueno de Ron Clark, sé que me estoy pasando un poco con la música, pero es que necesito respirar y coger el aire fresco, como decían los de la canción, echar un traguito de agua de vez en cuando y poder orientar un poco la mirada de a ver qué es lo siguiente que os voy a contar. Y en Se hizo Olimpiada vamos a hablar del fuego olímpico, que como se ha adelantado, o ya adelantamos en su momento, se estableció dentro de las Olimpiadas en las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, pero no siempre fue así, ¿no? También nos hemos hablado de la historia de Barry Larkin, que en protesta para quejarse del presidente del Comité Olímpico que había dado los Juegos Olímpicos a Berlín, pues decidió hacer mofa y chanza con esa anécdota de tratar de simular, de confundir con una antorcha, montar una pantomima donde con una pata de una silla, una lata de conservas, un calzoncillo y un poco de brea, fue capaz de gastar esta broma tan genial, quizá probablemente uno de los incidentes más memorables de la llama olímpica, que fue en 1956, donde Barry Larkin pues fue capaz de engañar a todo el mundo pues eso, con una antorcha fabricada de aquella manera. Y bueno, os decía que queríamos hablar del fuego olímpico porque pues no siempre fue así. La llama olímpica se supone que es, junto con los aros, uno de los símbolos de los Juegos Olímpicos y conmemora el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. El fuego ha sido muy importante para nosotros, obviamente nuestra civilización es algo un poquito menos común, ¿no? Ya no tenemos chimeneas, no tenemos para calentarnos ni para cocinar en general, pero ha sido una parte fundamental del desarrollo histórico del ser humano, ¿vale? Y bueno, pues esa llama olímpica conmemora el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su entrega a la humanidad. Esto tiene el origen, como es lógico, en toda la mitología griega, en la antigua Grecia, donde se mantenía ardiendo un fuego en las sedes de la celebración de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Ya lo que es el concepto del fuego, del pebetero, ya fue reintroducido en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y la llama olímpica apareció en Berlín en 1936 por primera vez, haciendo el recorrido de la antorcha desde el encendido de la llama en Olimpia para finalizar con el encendido del pebetero olímpico durante la ceremonia en la principal sede de los Juegos Olímpicos. El tema del recorrido, pues esto no es una invención del siglo XX, no tiene ningún contexto histórico ni ninguna historia mitológica, pero bueno, también les pareció buena idea pues traer el fuego original de Olimpia hasta la sede de los Juegos Olímpicos. Esta es la teoría. La práctica es que luego han ido pasando bastantes cosas, ¿no? Desde que el Barry Larkin consiguió llegarle con una escolta motorizada con la policía alrededor, consiguió entregarle al alcalde de Sydney la pata de la silla con la antorcha prendida en brea, etcétera, justo antes de empezar su discurso y bueno, un poquito después se descubrió un poco la estafa. Pero la antorcha olímpica no ha tenido un camino fácil, porque ha sido primero objeto de bastantes boicots tratando de apagarla. Por ejemplo, estuve leyendo una anécdota muy divertida. Si eres un jaguar, no. Si eres un jaguar, no es divertida esta anécdota, pero en una de las etapas para llegar a Río de Janeiro en 2016, pues una de las etapas pasaba por la selva amazónica y tenían una relevista muy singular, una jaguar de 17 años llamada Juma, que el jaguar está en vías de extinción, ¿sabes? Pues
se les ocurrió pues poner a Juma pues a hacer el relevo, pero Juma se escapó y le tiraron, a pesar de que le tiraron 4 dardos tranquilizantes, no fueron capaces de atraparla y el animal empezó a atacar a uno de los domadores que tenían por allí. Y al final unos soldados batieron a tiros a Juma. Terrible, terrible. Ya digo que si era jaguar, pero bueno, no fue muy edificante, ¿eh? No fue muy edificante y por favor, señores de comités olímpicos a posteriori, no utilicéis animales para estas mierdas. Y dejando a un lado la pobre Juma, nuestra jaguar favorita que falleció tirodeada por el ejército brasileño en el transcurso de uno de los porteros de las antorchas olímpicas, coincidiréis conmigo que uno de los momentos cumbre de los Juegos Olímpicos es el encendido del pebetero, donde nos ha dejado imágenes que todos tenemos en la retina como ese arquero que iluminó los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 o la leyenda del boxeo Mohamed Ali, ya bastante enfermo de Parkinson, completando el último relevo en la edición de Atlanta 4 años antes. Pero también hay veces que las cosas no salen muy bien, no salen muy bien a la hora de encender el pebetero olímpico, porque es que me hace muchísima gracia. En los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, pues liberaron un montón de palomas, decenas y decenas de palomas, justo antes del momento cumbre de encender el pebetero. De tal manera que las palomas, digamos que tomaron un itinerario que quizá no era el más adecuado, ¿vale? Os voy a dejar pensándolo ahí un poquito. Y atravesaron justo en el momento que se encendía el pebetero y chamuscaron, movieron a la brasa un montón de palomas en ese momento. Pues me sabe fatal por la paloma. Lo de hacer un asador de pollos en un pebetero olímpico no me lo había visto venir, la verdad. Y luego también, pues, dado el alcance mediático que tienen los itinerarios olímpicos, pues son objetivo como sabotaje por las diversas manifestaciones de que quieran tener, ¿no? Los defensores del Tíbet en 2008 aprovecharon que los Juegos viajaban a Pekín para manifestarse. La antorcha, al pasar por París, la tuvieron que llevar al final en un autobús porque no había manera. Tenían un montón de asaltantes y la tuvieron que llevar metida dentro de un autobús. Y ya os digo que han tenido intentos de saboteo de las más diversas circunstancias en su recorrido para Sydney en los Juegos Olímpicos del 2000. Un espectador sin ningún tipo de motivación visible cogió y le quitó la antorcha al relevista, en este caso el surfista Tom Carroll, intentó tirarla al mar, allí al lado, al sur de la ciudad, y lo tuvieron que inmovilizar contra el suelo. También otro estudiante de instituto intentó apagarla con extintor. En fin, no es un viaje fácil el que hace la antorcha olímpica. Y por supuesto, hay veces que se les ha apagado. Hay veces que reconocida y hay veces que no ha sido reconocido, pero se les ha apagado en múltiples ocasiones. En 2012, la llama olímpica, que se supone que es eterna, pero bueno, es como el amor, es eterno mientras dura, tuvo que volver a ser encendida de nuevo después de que se apagara cuando la portaba la estrella paralímpica del bádminton David Follett. Vino un golpe de viento en el sudeste de Inglaterra y a tomar por culo la llama. Y en los Juegos Olímpicos de Sochi, en 2014, los Juegos Olímpicos de invierno, las antorchas que fueron fabricadas al loro por una fábrica de marcas de misiles rusos, ¿vale? Se apagaron varias veces por el camino y tuvieron que ser encendidas de nuevo de manera discreta por los miembros de los servicios secretos rusos.
quizá el mayor alto que hizo en su viaje la llama olímpica se paró de golpe por la pandemia, ¿no? El COVID-19 en 2020, llegó el 19 de marzo a Tokio y no pudo reanudar su viaje hasta prácticamente un año después, hasta el 25 de marzo de 2021. Durante un año estuvo allí iluminada en un museo olímpico de la capital japonesa y durante su recorrido hasta el final del estadio, los pocos espectadores que lo presenciaron, recordemos que se disputó estos Juegos Olímpicos todavía en situación de pandemia, pues tenían prohibido aplaudir por si se les apagaba, no, para evitar la propagación del virus. Y vamos a hacer un repaso de personas insignes que creo que podríamos destacar de gente que ha aportado la antorcha olímpica en ese último relevo, ¿vale? Vamos a nombrar a Fritz Zingel, que no fue un competidor de los Juegos Olímpicos, pero fue el primer porteador de la antorcha olímpica de cara al pebetero en el último tramo en Berlín, cuando se instaura esta nueva costumbre, ¿no? En Berlín en 1936. Ese fue el primero que encendió el pebetero olímpico en los Juegos Olímpicos después de portear la antorcha desde Olimpia. En Oslo, 1952, Egil Nansel, que no fue el primer no atleta, el primer no deportista en encender el pebetero olímpico, y es que era nieto del explorador polar Fridtjof Nansen. Y lo nombro aquí porque fue la primera persona que no era atleta. En Helsinki, 1952, Paavo Nurmi. Paavo Nurmi ganó, ya hemos hecho un especial sobre él, ganó 9 medallas de oro olímpico en la década de los 20 y lo hizo con Kolemainen, que ganó 4 medallas olímpicas también. Nurmi encendió el pebetero a nivel del campo antes de entregar la antorcha a 4 jugadores de fútbol que se trasladaron a lo alto de la torre y allí les esperaba Kolemainen para encender el pebetero en la parte más alta del estadio olímpico. En 1956, en Cortina d'Ampezzo, Guido Caroli fue el encargado de encender el pebetero olímpico. Fue participante de los Juegos Olímpicos previos en el 48-52. Patinando con la antorcha, tropezó con un cable de televisión, pero se las apañó como yo cuando me caigo con un cubata en la mano. Se las apañó para no verterlo, para que no se la apagase y mantuvo la llama encendida. Notaréis que os repito las fechas, pero estamos hablando pues Juegos de Invierno, Juegos Olímpicos tradicionales, ¿vale? Para que no me estoy equivocando. Estoy leyendo la Wikipedia directamente, la Wikipedia Pamisa. En Melbourne, en 1956, pues ya sabéis quién encendió la antorcha olímpica ese día. Fue nuestro amigo Ron Clark. En este caso también lo nombro porque fue la única ocasión en que fueron encendidos 2 pebeteros olímpicos. Uno donde era la sede alterna para las pruebas de equitación en Estocolmo, que se disputaron en junio, y otro para la sede principal en Melbourne, que se celebró con el resto de competencias en noviembre. Ya os hemos hablado de todos los títulos que ganó Ron Clark, todos los récords, la medalla olímpica de bronce, la de oro que le regaló Emil Zatopek. Y bueno, pues fue la primera vez donde tuvimos 2 pebeteros. En Sapporo, 1972, Hideki Takada fue el encargado de encender el pebetero olímpico, que era pues un señor que le gustaba mucho el béisbol, pero que no sabía nada de deportes de invierno. En Montreal, 1976, Sandra Henderson y Stefan Prefontaine, en su momento 2 adolescentes en representación del sector angloparlante y franco-canadiense respectivamente,
pero ninguno de los dos participó en los Juegos Olímpicos. Sandra Henderson era gimnasta y Steph Prefontaine, pues ya le dedicaremos aquí una leyenda deportiva. Me gusta que en Lake Placid, en 1980, Charles Gugino, que era un médico random de Arizona, fue el elegido entre los 52 portadores para correr el tramo final, de tal manera que no fue una persona destacada ni por su ámbito político, ni por su ámbito deportivo, ni una celebrity. Era un señor prácticamente que pasaba por allí. En Calgary, 1988, Robin Perry, de patinaje artístico, que era una niña de 12 años, que era aspirante a patinadora artística, y le dieron la responsabilidad de encender el pebetero en Calgary, 1988, a una niña de 12 años. Mola muchísimo. En Albertville, 1992, pues Michel Platini fue el que encendió el pebetero olímpico. Platini había participado en los Juegos Olímpicos de verano con el equipo de fútbol francés en el 76, y luego también François Cyril Grange de esquí alpino también le echó una mano en ese momento. Posteriormente, varios años después, fue esquiador alpino, pero se convirtió en el relevo más joven de la historia hasta el momento, que debía de ser con 9 años que tenía en ese momento François Cyril, 9 añitos, se convirtió en el relevo más joven de la historia. Barcelona, 1992, Antonio Rebollo. Esta la tenemos grabados todos en la retina. El paraolímpico que compitió en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de verano de 1984, 88 y 1992, ganando 2 platas y un bronce. El único atleta paralímpico en encender el caldero olímpico hasta la fecha. Rebollo disparó una flecha en llamas sobre un caldero de gas natural abierto para encenderlo. Algún día os contaremos esa historia porque tiene un historión detrás también. Una historia que me gusta muchísimo. En Sydney 2000, Cathy Freeman, de atletismo, medallista de plata olímpica en 1996 y posteriormente ganaría el juego el oro olímpico en esos mismos Juegos Olímpicos, en ambos en la distancia de 400 metros. Fue la primera persona en encender un pebetero y ganar una medalla en esos mismos Juegos Olímpicos. En Vancouver 2010, Steve Nash. Este es porque me flipa. Un jugador de baloncesto. Fue el encargado de encender el pebetero interior, y Nancy Green el pebetero también interior, y los pebeteros interiores Wayne Gretzky, el jugador de hockey sobre hielo, una auténtica leyenda de ese deporte, pues estuvieron... Debían tener varios pebeteros, no le voy a dar muchas más vueltas. Y lo voy a dejar aquí porque hay un montón de historias más que contar acerca de cómo prender la antorcha olímpica, y creo que me las voy a guardar. Y vamos con correr no te hace mejor persona. En este caso vamos a hablar de una noticia que saltó hace un mes aproximadamente, donde en Kenia se investiga hasta 34 casos de falsificación de la edad de los atletas. La Unidad de Integridad del Atletismo está abriendo una investigación a petición de Kenia para investigar el fraude de atletas que cambiaban su edad, y podría haber atletas olímpicos implicados. Esto en países africanos, históricamente, más allá de la broma acuñada que se suele hacer, pues históricamente, por una cuestión de distancias y de burocracia, suele pasar habitualmente que tú naces a 20 kilómetros del centro neurálgico, del centro burocrático, donde tus padres te pueden dar el certificado de nacimiento, etcétera, y no vas allí todos los días si no tienes coche, etc. Entonces, en el momento que se expide la partida de nacimiento, pues a lo mejor han pasado 3 años.
En este caso se está investigando un fraude por falsificación de la edad de los atletas que se remonta al Mundial Sub-20 celebrado en Lima el pasado mes de agosto. Hay una investigación abierta del Daily Nation, mientras que otros medios también apuntan que puede haber atletas olímpicos. En la Federación de Kenia pues ha enviado el nombre de varios atletas a la Unidad de Integridad de Atletismo, un órgano de la World Athletics, del máximo órgano deportivo del atletismo en el mundo, para que le echen un ojito a ver qué ha pasado con estos 34 potenciales casos relacionados con el fraude de edad. Algunos empiezan ya desde el año 2016 y bueno, pues 4 de ellos ya fueron excluidos el pasado verano en el mes de agosto de poder competir en el Mundial de Sub-20 de Lima. El presidente de la Federación de Kenia, Jack Tuwei, pues dijo que era un tema muy delicado, que entendía la gravedad de la situación y recordó que en todos los casos se trata todavía de investigaciones preliminares, ¿no? Y luego ya pues dijo la frase que después del dopaje esta falsificación que está emergiendo es una nueva batalla, un desafío para vencer en todo el sistema deportivo de Kenia, que como bien sabéis todos tenemos en el imaginario como el país a batir en las pruebas de resistencia, en las pruebas de atletismo. Quería dar también las gracias a todos los que habéis puesto dinerito para escuchar el anterior programa, el programa sobre los costes de una carrera de pueblo, que puede tener una carrera de pueblo para 500, 600 personas, aunque bueno, se puede dimensionar también para 200, 300, donde abrí el Excel de la Tractorismo Race y estuve hablando para aquellos de vosotros, de vosotras, que no tanto es que tengáis la curiosidad, sino que tengáis quizá la necesidad, porque tengáis pues el prurito interior de querer realizar alguna prueba en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, en nuestras pequeñas ciudades, pues que tengáis, realmente fue como una pequeña guía de todo lo que me hubiera gustado a mí saber como organizador de carreras en aquel año 2016 cuando me lancé a hacer la primera Tractorismo Race y evitaros muchas de las hostias que yo me fui pegando a nivel económico por el camino al ir descubriendo partidas con las que quizás pues no tenías demasiado presente, ¿no? Que eso pudiera estar por ahí. Y bueno, ahora mismo actualmente hay 18 más unas 24 personas suscritas a los programas premium de pago. Podéis hacerlo aquí en Spotify. Os dejaré en la descripción del episodio un enlace directo para poder suscribiros y escuchar esos programas premium. Y en iVoox, pues directamente dándole al botón azul de apoyar. Son menos de 3 euros al mes. Y bueno, yo siempre trataré de ser justo, de ofrecer un poquito más, un poquito de contenido extra. Tampoco tengo muy claro qué es lo que haré por ahí, pero trataré de ser justo. Y al menos una vez al mes tendréis un episodio extra contando cosas que no se cuentan en abierto, que no serán para todo el mundo. Muchísimas gracias por escucharme estos 45 minutitos de rodaje suave, donde hemos descubierto historias del fuego olímpico, hemos descubierto el dificultoso viaje que ha tenido en ocasiones la antorcha olímpica. Hemos descubierto quién era Ron Clark y que no puede ser solo famoso por haberse casi quemado en unos Juegos Olímpicos, que ganó un bronce, que tuvo 17 récords del mundo. También hemos descubierto pues, que en Kenia andan liados un poco con los DNIs de los corredores, aparte que con el dopaje. Y que ya sabéis en qué Juegos Olímpicos se establecieron los aros olímpicos, la bandera olímpica. Todo eso en 45 minutitos. Muchísimas gracias por escucharme. Si os ha gustado, recomendarme a vuestros amigos, a vuestros conocidos, grupos de running, etcétera. Compartirlo en redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram. Y si no os ha gustado, pues recomendárselo a vuestros enemigos y, como digo siempre, que se jodan. Repito, muchísimas gracias. La semana que viene creo que venimos con invitado. Os vamos a contar la historia de Miguel de la Cuadra Salcero. Un auténtico maquinarias. Hasta la semana que viene.
Como me gusta este ratito, así que sube la musiquilla. Hasta luego. Bueno, todavía.